Continuamos en resumen matinal y tenemos el honor de tener un gran amigo, ministro de Industria y Comercio, Victorito Bisonói, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y un legislador con una hoja de vida que tuvo en la Cámara de Diputados de 18 años y con grandes proyectos importantes. O sea, que estamos hablando con un político bien formado y bien preparado. Hito Bisonói, bienvenido a Resumen Matinal. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hito, diriges una institución que ha dado buenos resultados en materia de zona franca, creación de más empleo y muchas industrias que vienen llegando a la República Dominicana. ¿Es la zona franca una de las puntas de salvación o de la recuperación económica del país? Bueno, definitivamente los números están ahí. Las zonas francas en el 2019 tenían 130.000 empleos. Hoy, después de 50 años que tiene ese régimen de zonas francas, estamos en los 200.000 empleos. Empleo directo, registrado en la TCS, que pagan impuestos, y que cada empleo directo cascadea 3 indirectos. Los indirectos son aquellos que arreglan una máquina, que transportan al operario, que hacen la comida, 3 indirectos. Y luego, si lo vemos en números de exportación, hace 3 años se exportaban 5.500 millones de dólares. Hoy día, el 2023, cerró en 8.060 millones de dólares. Y esto es una gran parte de la oportunidad de empleo libre, porque es en base a la capacidad y además un tipo de empleo que se ha ido transformando. Antes era mucho textil y un 5% de profesionales. Hoy tenemos un 36% de profesionales y estamos exportando catéter, estamos exportando el hilo de suturar, estamos exportando todo lo que tiene que ver con medical device o eléctrico y electrónico, y estamos cambiando hacia algo más formal y mejor pago. Otra cosa es que está diseminada en todo el territorio nacional. Tenemos zona franca en la mayoría de las provincias del país, y esto es algo que con el nearshoring, que es una política de los Estados Unidos de traer los capitales americanos hacia los Estados Unidos o más cerca de sus costas, República Dominicana tiene el privilegio de su ubicación, de tener una población joven que quiere participar y de, además de eso, tener una inversión y una alianza público-privada que nos va a dar la oportunidad a nosotros ahora con los semiconductores, por ejemplo, de tener más empleo a través de las zonas francas. Pero sigue siendo un reto, Hito, en lo que tiene que ver con el capital humano. Leía en el fin de semana al economista José Luis de Ramón decir que Costa Rica se estaba convirtiendo en una especie de competidor nuestro porque tenía mucho más talento para recibir las inversiones de eso que usted ha llamado de Estados Unidos traer las inversiones que tienes en China. ¿Qué hay de eso? Sí, eso es así, es cierto. Nosotros tenemos que ir mejorando y enfocándonos hacia darle más fortaleza al capital humano que demandan esas nuevas inversiones. Pero estamos en eso. Ustedes pueden ver que el presidente Abinader ha estado también enfocado en las ampliaciones de la Universidad de la UAS, en las ampliaciones del ITLA, en las ampliaciones de Infotep, y eso es una realidad donde nosotros estamos ya viendo los resultados de las inversiones que vienen. Por ejemplo, este mes, el día 20, recibimos a unos inversionistas ya para firmar un contrato con una nueva modalidad que no teníamos aquí, ramales eléctricos para autos. Y estos son ya demanda de técnicos electrónicos que se están preparando para esto. Vuelvo y repito, la ventaja que tenemos es que tenemos una población joven que quiere trabajar, que está dispuesta y que nosotros tenemos que enfocarnos en prepararlas. Hito, cuando hablamos de eso que dice Miguel de Costa Rica, vi la semana pasada que que México superó a China en ser el principal exportador de los Estados Unidos. Quiere decir que ya las inversiones de Estados Unidos se están concentrando en el continente, y qué parte de esa inversión se proyecta puede seguir llegando a la República Dominicana. Fíjate, antes del COVID había, vamos a decir que una guerra, lo único que no de misiles, sino económica. Sí. Después del COVID demostró que tú tienes que tener más cerca a tus suplidores, porque se interrumpen las cadenas de suministro, se interrumpe las cadenas de valor en cuanto a la disposición, y eso entonces aumentó la necesidad de que ese gran consumidor del mundo, el primero, que es los Estados Unidos,
tenga esos productos más cerca y que le agregue valor al producto americano. Un chip en China tiene un 4% de componente americano. Un chip que se haga en la región tiene 40% de componente. Se transporta en barco americano, tiene más agregados americanos. Entonces, eso le da la oportunidad a que los países que estén preparados puedan participar de eso. Entonces ahí venimos nosotros. Puertos, aeropuertos, vías de comunicación, infraestructura, ahora hub logísticos aéreos también, que antes no existían. Acabamos de aprobar una ley en proceso de hub logístico, pero acabamos de aprobar un reglamento para eliminar exención de impuestos al combustible de aviones de carga, para que vengan más, y barcos de carga, para que vengan más a República Dominicana. Entonces eso le da una real oportunidad y le estamos trabajando en Washington, donde estuvimos hace 2 semanas, para el tema de los semiconductores, que hay un capital de los Estados Unidos de 52.000 millones de dólares para poder traer los chips de Asia completo, porque por ejemplo en Taiwán también lo están haciendo, es amigo de los Estados Unidos, pero sigue estando lejos, sigue estando posiblemente en algún conflicto, no se sabe, ojalá no lo haya, pero puede haber un conflicto con China, entonces tienen que traerlo. Y nosotros estamos trabajando ese nicho. Lo de México, que es cierto también, porque están al lado de los Estados Unidos, pero es más textil que otra cosa. Entonces nosotros seguimos trabajando en ese sector, que va de la mano también con otro tema, que es la industria en República Dominicana. La industria en República Dominicana, que por un decreto del presidente Abinader 588-20, se ve la industrialización completa. Antes vivían de espalda, creyendo que eran competencia. Ahora nosotros hemos podido sumarlos todos y ver que se complementan uno con otro, respetando cada uno su área. Pero ¿qué sucede? La industria nacional hace 3 años vendía 80.000 millones de pesos. Este año pasado cerró en 130.000 millones de pesos a la venta a las zonas francas. Entonces estamos consolidando eso, a ver cómo cada vez se amarra más y se complementan y se producen más empleos y más exportaciones. ¿Y tú qué pasó el año pasado? Porque vimos un decrecimiento de las exportaciones, lo salvó prácticamente las zonas francas. ¿Cuáles elementos confluyeron ahí para que hubiese un decrecimiento de un 3%? Uno solo, la exportación de oro. La Barrigol bajó. Vamos a decir que se tardó mucho un proceso de reubicación de una presa de cola, que primero se estaba viendo que fuera en Monteplata y ahí, bueno, no se pudieron poner de acuerdo con la provincia y terminaron ubicándola en Cotuí. Y es tanto el peso de la Barri en la exportación. La Barri, no solamente la Barri, República Dominicana es el principal exportador de oro de la región. Es una mina muy importante. Y eso también puede ser que nos sirva a nosotros para recapacitar y darnos cuenta que si nosotros tenemos recursos que no riñan de ninguna manera con el medio ambiente o con un daño permanente y que podamos aprovechar, hay que aprovecharlo e invertirlo adecuadamente en el desarrollo del país. El asunto que tiene que ver con eso de las exportaciones, ¿qué otros rubros, diríamos, han ido sosteniendo, aparte de la zona franca, un crecimiento en el aspecto, diríamos, de exportación? Rubro ya elaborado, ¿no?, desde el punto de vista agrícola y esa cuestión. Bueno, hay otros rubros, lo que pasa es que no pesan tanto, siempre hay liderazgo. Nosotros hemos podido ampliar en la región en lo que es productos agrícolas, productos industriales, por ejemplo, de la industria nacional, que no está en zona franca, los cosméticos. Los cosméticos en República Dominicana han crecido un 300%. Lo que pasa es que no tiene el mismo peso económico que otros rubros. El cacao orgánico sigue creciendo en nuestra exportación. Está más caro ahora. Hubo una exportación que creció 800% de ferroníquel. Lo que pasa es que ahora con este conflicto de societario, porque no es local, eso se frenará un poquito. Pero hay otros rubros que han ido creciendo. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras posibilidades. Nosotros donde podemos crecer y ser fuertes es en los servicios, por ejemplo, y en la producción, pero siempre y cuando consigamos seguir fortaleciendo el mismo camino que llevamos de 2 cosas,
que hay que reconocer esto a la continuidad del Estado y a la población en sentido general. La tranquilidad social, política y económica. ¿Por qué? Porque el dinero donde hay problema no va. Sí. Es lo contrario, si hay problema, se fuma. Nosotros hemos estado recibiendo aquí inversión de Nicaragua, de Perú, de Colombia, de Chile y de muchos países que se han sentido vulnerados. El mejor ejemplo es, por ejemplo, la inversión venezolana. Usted va a Sanville o va a Blue Mall o va a otro sitio y son capitales venezolanos. ¿Por qué vienen aquí? Bueno, por esa tranquilidad social, política y económica. Y eso hay que seguirlo manteniendo así para que podamos seguir creando empleo, podamos seguir fortaleciendo la industria, podamos seguir fortaleciendo los regímenes como el de Zona Franca y que el país pueda seguir progresando. Hito, cuando hablamos de la frontera, vi que visitaste la frontera la semana pasada junto con el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Defensa. En este caso, ¿qué hay en la frontera? Sabemos que hay una situación un poco más complicada en Haití. ¿Cómo ha estado el comercio y cómo ha estado la recuperación de esos comerciantes que se vieron afectados en un momento por el cierre? Sí, bueno, hay que comprender que cuando hablamos de la patria, cuando estamos hablando de temas de seguridad nacional, eso está por encima de todo. El presidente Abinader logró lo que no se había logrado en décadas, que le pusieran atención al tema de Haití en el Foro de Seguridad de las Naciones Unidas y nada más y nada menos que llevado de la mano del presidente de los Estados Unidos. Y que finalmente es otro logro que no se ha aquilatado. Rusia y China no se opusieran a la posición de los Estados Unidos. Sí. De llevar posibles fuerzas. soldados y eso. Sí. Correcto. Y hay que entender también que son soldados, ya no son los cascos azules. Claro. Los cascos azules son observadores, sí, vamos a decir. Los soldados ya van a intervenir a una población donde sus directivos actuales, su primer ministro actual, está pidiendo a gritos que llegue esa intervención para tratar de controlar algo que todos nosotros hemos visto que cada día se pone peor. En ese sentido, nosotros hemos estado día a día en la frontera. La frontera, por una estrategia ya con el liderazgo del presidente Abinader, no es la misma. Ya hay el registro ocular biométrico para los que cruzan, ya hay un orden, se ha controlado los pasos ilegales y de contrabando, pero ya se pudo restablecer el comercio, que tiene sus altas y sus bajas por el tema de los haitianos con los haitianos, y con los haitianos en la frontera de aquel lado con sus temas aduanales, que de repente cierran, que de repente abren, que de repente piden... Es un país infuncional. Es un país infuncional, pero nosotros le damos seguimiento día a día, Ministro, hora a hora, y ya se puede exportar de República Dominicana a excepción del arroz, por ejemplo, o del plátano, que están regulados por seguridad alimentaria local, y además de eso, enfocados nosotros en los puntos formales para poder tener... Habían otros productos antes de eso que estaba impedido la exportación, que era el cemento y me parece que también las varillas y algún tipo de electrodoméstico. ¿Ese levantamiento ya se hizo completo? Sí, ya no hay problema, ya hay un flujo normal, está pasando normal, con las presiones de siempre, de que quieren pecar en Río de Huerto y pasar por puntos informales, principalmente aquellos que vienen de trasiego, o sea, que importan y utilizan República Dominicana de paso. Como puente. Como puente. Pero yo creo que hay que reconocer que tanto las Fuerzas Armadas con el Ejército, con el CEFRON, Aduana, Migración, DNI, junto con nosotros, se ha hecho un trabajo encomendado por el presidente Abinader, que ya la frontera es otra, está regularizada y hay un flujo supervisado de comercio. Además del buen trabajo como ministro de Industria y Comercio, sabemos que Hito está muy activo en política. Ahora vamos a hablar un poco de política, y es que en el día de ayer incluso lo vimos apoyando a Carolina, lo vimos en María Trinidad Sánchez, lo hemos visto en distintos lugares del país apoyando a los candidatos del PRM por ser miembro de la dirección ejecutiva de este partido. ¿Cuáles son los resultados que se proyectan, Hito, de cara a las elecciones del próximo domingo? Sin lugar a duda, y esto es un levantamiento que nosotros hemos hecho informal, pero con el tiempo que tenemos en política, yo le puedo decir a ustedes que el PRM, nuestro partido, anda en un 70% de victoria en las municipalidades. Esto va a ser una gran antesala de unas elecciones donde el presidente Abinader va a tener unos números extraordinarios del 60%, estimo yo,
con una victoria en primera vuelta. Cuando hablamos en primera vuelta, un 60%, Hito. Mucha gente dice que tiene un 55, pero se habla de un 60, un poco más, aunque las encuestas decían que Bukele tenía un 80 y Luis aparece en un segundo lugar. Entonces, ¿podemos dar por hecho que el presidente pudiera sacar un 60%? Mira, vamos a partir de que todas las encuestas, no importa quién la haga, dan al presidente Abinader ganador, incluso lo de la oposición. Y lo otro es que nosotros hemos visto la consolidación de un presidente que todo el mundo quiere, que se mantenga esa tranquilidad, ese crecimiento, esa dedicación de trabajo, esfuerzo, esa transparencia, esa separación de los poderes, por 4 años más. Si se ha gobernado como se ha gobernado, con tantos problemas, el COVID, las guerras, las tempestades, imagínense ustedes que Dios nos dé a nosotros 4 años de tranquilidad, por lo menos sin eso inconveniente. Sería para catapultar la República Dominicana como ha venido creciendo. Y eso el país lo está asimilando. Yo creo que incluso a diciembre, por decirle una fecha, ya la población lo que quiere es que pasen los meses, porque están conscientes de que hay un vencedor a primera vuelta consolidado y definido. Entonces la oposición no tiene nada que buscar, Hito. Fíjense, yo creo en la democracia y creo que siempre habrá un péndulo. No sé si este péndulo, y esperemos nosotros que dure, en vez de 20, como duró el PLD, dure 30 años o más para beneficio del país y de todos. Pero el PLD también tuvo sus elecciones de primera vuelta. La tuvo el Partido Reformista en su momento. Y la han tenido el PRD también. La tuvo de Salvador a Antonio Guzmán. Entonces, no es nada extraño. No había segunda vuelta. No, pero continuidad, continuidad del partido en el Estado, lo que quiero decir. Depende mucho de cómo funcionan los partidos en el Estado. Correcto, pero me refiero, en una época los partidos se mantuvieron 2 periodos. Sí. En otra época, que ya había entonces la reelección, se mantuvieron con el 50+1, ya con ese modelo. Sí. Entonces, el péndulo actual y la real situación favorece al presidente Abinader. El pueblo está con él, las simpatías están con él. La región ve a la República Dominicana como un faro de luz. Entonces eso se va a materializar el próximo mayo. Y claro, primero vamos a ver los resultados de este domingo 18 de febrero, cuando la población se volque a votar por los candidatos del PRM. Ahí también tendremos algunas cosas que conversar. Ustedes me invitarán en otra ocasión. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo inscribió a 2 millones de electores. ¿Verdad que sí? Sí. Veremos cuántos van y votan. De electores, porque no son simpatizantes. Lo llevaron allá. Entonces veremos cuántos votan. Veremos cuántos votan por el PLD. Y ahí se verá también quién queda en segundo o en primer lugar en cuanto a adeptos. Quién saca más diputados, más regidores, más alcaldes, regidores, directores de distrito del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Esa va a ser la verdadera elección de este 18, porque lo del PRM está muy claro y muy lejos. Las elecciones intermedias no prácticamente no tienen la misma, ¿verdad? Recibimiento de la población que las elecciones ya para escoger los presidentes. Incluso el propio Bukele, según el último boletín, pues hubo una abstención prácticamente del 60% de los electores salvadoreños. Sí. ¿Qué se espera en esta elección? ¿Que vaya mucha gente o que sean elecciones como hemos acostumbrado del 98 hasta acá, de medio término, que la gente pues tiene mucha apatía en ese aspecto? Tienes razón. Siempre se ha visto, hasta ahora, nosotros queremos que vaya el 100%, pero eso no ocurre. Y siempre hay mayor abstención en las municipales que en las presidenciales. Pero yo creo que cada cual tiene que hacer su ejercicio y tiene que hacer su esfuerzo. Incluso se va a demostrar por diferentes áreas. En el distrito votarán de un porcentaje, en Santiago otro, en Santo Domingo Este otro. Veremos lo que pasa. Pero lo que sí podemos nosotros estar seguros que al final vamos a ver y vamos a revisar es dónde está la estructura, dónde está la intención de voto, cómo se mueve la gente. Yo le voy a poner un ejemplo. La primaria del PRM. La primaria del PRM, nosotros creíamos que íbamos a votar 600,000 personas, de 400 a 600. Pero por primera vez en la historia, la Junta cuantifica ella misma quiénes votan. Y votó 1.080.000 personas. Entonces, si se manifiestan así las cosas,
yo creo que estaremos ante la antesala de ver quiénes tienen la voluntad, quiénes tienen la estructura, quiénes tienen el resultado, el arraigo en este momento para las elecciones presidenciales. Y yo estoy seguro que el presidente Abinader, por eso yo le hablaba del 60%, punto más, punto menos, en las elecciones de mayo, en primera vuelta. Hito, ¿tiene que ver el posicionamiento del presidente Luis Abinader el hecho de que hemos tenido un país en paz, en tranquilidad, y hemos podido superar los escollos que se nos han presentado en materia económica? Fíjate, sin lugar a duda, y pasa lo mismo. Yo acabo de perder a un gran amigo, al presidente Piñera. Sí. El presidente Piñera... Me gustaría una reflexión, tenía esa pregunta ahí mismo, una reflexión con respecto al presidente Leí tu Piñera, artículo sí. en el día de hoy. Hoy puse un artículo en el Listín, porque en lo político se da algo muy triste y es parte de la profesión. Inmediatamente se participa, bueno, hay una parte por naturaleza que no está de acuerdo. Fue lo que sucedió con el presidente Boric en su panegírico, que tuvo que hacer un mea culpa al presidente Piñera, y decía ahí que ellos se pasaron en los ataques y en la modalidad de los ataques. Y el presidente Piñera, por ejemplo, en su primer mandato llegó a administrar el terremoto. Sí. Incluso no pudimos ir a celebrar, nos invitó a una cena un año después. Y en su segundo mandato administró entonces el COVID y revueltas sociales donde él no iba a una reelección, porque está prohibido allá. Sí. Y después, ¿qué pasaba? Cuando no estaba en el poder, que sentían su ausencia, subía. ¿Por qué? Porque era un hombre que venía de ser empresario, de ser presidente del Citibank allá, de tener la representación de la tarjeta de crédito, de tener la representación de Apple en Argentina y en otros países y Chile, de América, de ser dueño de LAN Chile, de tener reservas, parques de la misma extensión de la territorialidad de República Dominicana para aportar al medio ambiente, y que entonces se mete en política después, con una trayectoria y una familia que no participa en política, que no tiene nada que cuestionar, y que toma las decisiones buscando lo mejor. Puede equivocarse, pero tratando de buscar y hacer lo mejor para su país, para la región. Entonces, es el mismo modelo del presidente Abinader. El presidente Abinader trabaja 24 horas al día. Está en contacto permanente con cualquiera que le escriba. Cuando hay algo que revisar, sencillamente llama, vengan, vamos a ver qué es lo que hay que revisar, vamos a ver, y lo revisa, participa, acaba de administrar el proceso del COVID. Pero ¿por qué Chile y República Dominicana fueron los países más exitosos? Porque hubieron dos presidentes que buscaron la vacuna donde aparecieron y dijeron, no, vamos a vacunar, y después dijeron, y vamos a poner la segunda, y la tercera, y la cuarta, y vamos a abrir, y vamos a echar para adelante. Entonces ven que hay un equipo que está ahí dispuesto. Y eso es lo que quiere la gente. Ver gente segura de sí misma, ver gente involucrada, ver gente comprometida, ver gente que toma decisiones, ver gente que si se equivoca como ser humano, dice, sí me equivoqué, vamos entonces a hacerlo entre todos y vamos a arreglarlo. Se me quedó algo en el tintero. De cara a la zona franca, que es una gran queja, los salarios, según la documentación que llegan, pues diríamos que es uno de los más bajos de América Latina con respecto a esto. Proyectando que hacia el futuro breve. Es todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. Le puedo dar esto con data. Nosotros tenemos en Zona Franca una evolución a mejora de salario. Incluso se han subido, bueno, no solamente lo de Zona Franca, que se han subido 2 veces en estos 3 años. Se han subido todos los salarios para poder aumentar el nivel adquisitivo ante una real inflación que hay en el mundo, y la hay en República Dominicana. Pero se han subido todos 2 veces, incluso 2 veces con una conversación público-privada sin ningún tipo de disturbio, ni de queja, ni de los trabajadores, ni de los empresarios, sino entendiendo que hay un respaldo desde el gobierno y una acción no hay un rezago ahí. No. En sentido general, el salario de Zona Franca es el mayor de los segmentos de regímenes especiales que hay en República Dominicana. Hito, por último, porque sabemos que tienes compromiso, un mensaje a los miembros de la sociedad dominicana y a los miembros del PRM que tienen que ir a votar el próximo domingo 18 de febrero. Definitivamente, primero a toda la población, que nos levantemos temprano a votar cívicamente, ordenadamente. Luego a mis compañeros del Partido Revolucionario Moderno, que esto es un compromiso para consolidar esta obra de gobierno que va a cimentar incluso los 4 años
próximos que vienen del gobierno del presidente Abinader y de muchos años más que puedan estar el Partido Revolucionario Moderno dirigiendo los destinos de la nación para favorecer no solamente a la República Dominicana, sino para dar un ejemplo en toda la región de lo que es una población trabajadora, humilde, alegre y dispuesta a echar hacia adelante. Bueno, vamos a agradecer al buen amigo Víctor Ito Bisonó por acompañarnos, ministro de Industria y Comercio y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Ito, gracias, y que se repita después de las elecciones de febrero o antes de las de mayo. Vamos a venir a analizarla cuando pasen. Sí, 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 sí. Gracias, Ito. Un compromiso. Gracias, Ito. Vamos a la pausa y regresamos con más en Resumen Matinal.